Aparece en sus pantallas libro de Gálatas, el capítulo 1, el verso 5. Este es el tercer sermón que predico sobre este pensamiento que está ahí en la palabra del Señor. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, lo escribió Pablo. Él está hablando de su vida, pero aplica para nosotros los mexicanos, siglo XXI. Vea, le agradó a Dios alcanzarnos y regalarnos la salvación. Luego vea lo puntual, desde que estábamos en el vientre de nuestra mamá. En el caso de Jeremías, dice: yo te conocí desde antes que estuvieses en el vientre de tu mamá, porque Dios es omnisciente. Y luego dice: y me llamó por su gracia. Gracias en esta hora. Me acerco al trono de tu presencia para suplicar en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo la ayuda del cielo, para que tú me bendigas, para que tú pongas tu Espíritu Santo y tu gracia en mi vida. Úngeme y ayúdame para exponer el mensaje de tu palabra. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Pueden ocupar sus lugares, hermanos. En el proceso y en la forma que Dios empezó a trabajar con Pablo, lo hemos venido desarrollando. Y tenemos este pasaje que está en el libro de los Hechos, que es muy exacto en ese proceso. Dios lo escogió con un propósito. Si pudiéramos decir, la primera parte que yo prediqué sobre este tema, solo gracia, hablé sobre salvos por la gracia de Dios, y luego Pablo fue constituido en un ministro por la gracia de Dios, y ahora tenemos que Dios colocó un ministerio con propósito en la vida de Pablo por la gracia de Dios. Pudiéramos decir también, así como dice Rick Warren, vida con propósito por su gracia. Dice este pasaje de la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 9, el verso 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Voy a retomar esa última frase: y seas lleno del Espíritu Santo. Si usted se fija, habla de la imposición de manos. Nosotros, cuando estamos entregados y nos hemos acercado a Dios, hay momentos que Dios va a usar nuestros ojos, nuestra boca, y hay momentos que Dios va a usar las manos. Hermano Saulo, el Señor que se te apareció en el camino me ha enviado para que ponga tus manos sobre ti y seas sano y recibas la llenura del Espíritu Santo. Esto es muy importante. Si me permite, Dios usa a los redimidos, Dios usa a los que son salvos, usa a sus siervos para que otras personas sean bendecidas. Así está establecido. El contacto humano, el contacto físico tiene mucho que ver. Cuando una persona pasa por un momento de dolor, por un proceso difícil, el hecho de que llegue un amigo, un familiar y le diga: déjame darte un abrazo, eso trae un descanso, trae una bendición a la persona. Algunas ocasiones entre nosotros, particularmente a mí me ha sucedido con algunos adultos mayores, que Dios pone en mi corazón darles un abrazo. Y yo me he acercado y le digo: déjeme, le doy un abrazo. Dios me indica que le dé un abrazo. Eso no sabes el significado que tiene. Pero va más allá cuando Dios te dice: pon las manos sobre esa persona, ora. Él necesita que tú ores por él. Pasan cosas muy sobrenaturales. Por eso Ananías le dice: hermano Saulo, el Señor que se te apareció en el camino me ha enviado para que imponga en ti las manos. Y es bíblico. La palabra de Dios dice: sobre los enfermos pondréis las manos y sanarán. Estoy leyendo esa frase de Marcos capítulo 16, el verso 18. Y luego también dice: y habiendo
Y al momento, dice la palabra del Señor, le impusieron las manos sobre ellos. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Esto habla en el momento cuando consagraron a Pablo y a Bernabé. Así es de que la imposición de manos tiene algo muy significativo. Y entre las declaraciones que le hace, dice: el Señor que se te apareció en el camino me ha enviado para que ponga las manos sobre ti y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Usted se ha preguntado cuántos son los niveles para hablar de que alguien es lleno del Espíritu Santo? Porque hay niveles. Cosa curiosa, hay niveles. Lo primero que yo les menciono cuando la persona se convierte es que nosotros nos convertimos en templos del Espíritu Santo. Número 2, una persona cuando es convertida y empieza a buscar el bautismo en el Espíritu Santo, es bautizado con el Espíritu Santo. Es cuando habla un idioma que no ha aprendido. Puede tratarse de un idioma aquí de la tierra que no lo aprendió en memoria, pero cuando empieza a glorificar al Señor en oración, en esa dimensión, porque es bautizado con el Espíritu Santo, está hablando misterios. Dios los entiende perfectamente. Está hablando un idioma, bien puede ser de aquí de la tierra o bien puede ser del cielo. 1 Corintios, el capítulo 13, el verso 1 dice: si yo hablo lenguas humanas o angélicas, se puede hablar lenguas de los hombres, un idioma de los hombres, o se puede hablar en el lenguaje del cielo. Eso es lo que precisa la palabra del Señor de una forma muy maravillosa. Tercer nivel, cuando la persona recibe dones del Espíritu Santo y la persona es usada para que la iglesia sea bendecida, para que los que no son cristianos sean bendecidos cuando esa persona tiene ese don, porque le regala la sanidad, porque le da una palabra apropiada al momento que cada quien vive a través de la palabra de ciencia. Cuarto nivel, el fruto del Espíritu. El Señor que se te apareció en el camino me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo. Cosa muy sobrenatural y casi incomprensible a nuestra mente, porque nuestro cuerpo se convierte en templo del Espíritu Santo en el momento, en un punto de referencia, cuando nosotros nos acercamos a Dios y le entregamos nuestras vidas en genuino arrepentimiento. Entonces Dios perdona nuestros pecados, pero a partir de ese momento somos templos del Espíritu Santo. Voy a leer los pasajes que hablan, donde se nos dice que usted y yo, una vez que nos acercamos a Dios, voy a aclarar, no cuando te acercas a una religión. Cuando nos acercamos a Dios, le entregamos nuestras vidas a Dios, nos arrepentimos y le decimos a Dios que en nuestro corazón y en nuestra mente y en nuestra alma hay un lugar especial para Él. Y le decimos: ven, ocúpalo, y ven, límpiame de todos mis pecados. En ese momento, fíjese lo que dice la palabra del Señor. 1 Corintios 3:16. ¿Acaso no sabéis que ustedes son un templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Vea lo que dice la palabra del Señor. A los corintios les dijo: ¿a poco no sabes que desde el momento que te acercaste a Dios y le entregaste tu vida a Dios, tu cuerpo se convierte en templo del Espíritu Santo? Incomprensible. Nuestro cuerpo con frecuencia necesita que lo estemos bañando, lavando. Pero una vez que la persona se acerca a Dios y le entrega su vida a Dios, el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Le voy a leer otro pasaje que es muy interesante. 1 Corintios 6:19. El cuerpo de ustedes es como un templo, y en ese templo vive el Espíritu Santo que Dios les ha dado, y ustedes no son sus propios dueños. Esta es una declaración también bien puntual, bien exacta. Así es de que una vez que nos acercamos a Dios, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pero tenemos que tener algunas precauciones, algún cuidado. Primera de Tesalonicenses 5:19 dice: no apaguéis el espíritu. Apagar, pues, es cuando alguien tiene su estufa, tiene una llama prendida, le mueve al botón y se apaga. Apagar, si tienes una leña en que le pusiste fuego y levanta llamarada, llegas y le vacías un balde de agua y se apaga. Lo que quiere decir que hay cosas, ya cuando somos templos del Espíritu Santo, que lo apagan. Apagar es ahuyentarlo, es retirarlo.
Hay cosas que a Dios, el Padre, y que al Espíritu Santo no le gustan una vez que nos acercamos. Y cada vez que nosotros hacemos algo inapropiado, mientras no pidamos perdón, pues apagamos el Espíritu, lo hacemos que se retire. Efesios, el capítulo 4, el verso 30 dice: no contristéis al Espíritu Santo. Vea lo que dice ahí: no contristéis. Si transliteramos o actualizamos la palabra contristar, significa ponerle triste. Y usted me puede preguntar: pastor, ¿a poco el Espíritu Santo tiene sentimientos? A esta descripción se le nombra antropopatismo, que quiere decir que también el Espíritu Santo actúa como persona, y hay cosas que le desagradan, le incomodan y le ponen tristes. Tal vez esta semana usted pasó por algunas cosas que le incomodaron, pero aparte de incomodarle, le pusieron triste. Porque todos esos son sentimientos. Pues el Espíritu Santo, aquí en esta ocasión, aunque el Espíritu Santo es invisible y es intangible, no obstante, tiene actitudes de una persona, porque el Espíritu Santo es nada más y nada menos que la tercera persona de la Santísima Trinidad. Por eso dice: no contristéis, no lo pongas triste. Hay cosas que usted y yo hacemos, aunque somos templo del Espíritu Santo, que ponen triste al Espíritu Santo. Tenemos que arrepentirnos y tenemos que decirle que venga a nuestras vidas. Tal vez por eso Pablo dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de entre los muertos a Cristo Jesús mora en vosotros, el que levantó de entre los muertos a Cristo Jesús vivificará vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Vivificar es, le da nueva vida, le da nuevo nivel, le da otra dimensión. Estoy tratando ministerio con propósito por su gracia, porque está el Espíritu Santo. O si usted quiere, póngale vida con propósito por su gracia, porque estamos en una dimensión diferente. Estamos caminando en Dios y caminando con el Espíritu Santo. No se le olvide que la Biblia dice que usted y yo somos templos del Espíritu Santo. Sé que algunos están pensando: ¿habrá catedrales del Espíritu Santo? Porque en la religión tradicional se habla de catedrales. Y lógicamente, cuando hablamos de un templo, nosotros luego enseguida en nuestra mente ponemos un templo más chiquito, más pequeñito, más compacto. Pero cuando hablamos de una catedral, luego nos la imaginamos con torres y con muchas cosas. Si me permite, alegorizo o espiritualizo. Sí, hay catedrales del Espíritu Santo. Y no voy a pensar que se refiere al tamaño de la persona. No se refiere a eso, se refiere a su calidad como cristiano. En la semana, con la hermana Araceli, hablábamos de un hermano que fue miembro de esta iglesia, que lo entregamos o le pedimos que se fuera con el hermano José Luis Silva. La iglesia del hermano José Luis Silva era de corte de las iglesias independientes de Pachuca, y se hizo de las asambleas y le entregamos a algunas familias, como 10 familias, y entre ellos iba el hermano José Mata. Algunos de los que tienen años aquí ya, que lo conocieron, ¿saben qué era? De un solo nivel, de un solo porte. Una calidad de cristiano que nos sentíamos bien estar con él y platicar con él. Un porte de todo un hijo de Dios. Él era una catedral del Espíritu Santo. Dio testimonio en todo momento, con su familia, en cada congregación que estuvo. Aquí estuvo en esta iglesia. Y recuerdo que una ocasión predicó un mensaje de lo que se pierden los hijos de Dios cuando no vienen al culto, y mencionó algunos detalles que pasan en algunas de nuestras celebraciones. Pues se lo perdieron, dice, y predicó ese mensaje. Era de un solo porte, y si me permite decirlo, era una catedral, como una catedral del Espíritu Santo. Usted y yo somos templos del Espíritu Santo, porque le entregamos nuestras vidas a Cristo Jesús, y porque a Él le agradó que te iba a salvar y que nos iba a salvar desde que estamos en el vientre de mamá, y nos escogió por su gracia. Y hoy usted y yo, aparte de ser cristianos, somos templos del Espíritu Santo. Dale palmas al Señor en estos momentos. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Segundo nivel, para que seas lleno del Espíritu Santo: el bautismo en el Espíritu Santo. Promesa para todos los redimidos de todos los tiempos y de todo el mundo. Fíjate lo que dice la palabra del Señor. Juan dijo en su momento, en su ministerio: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado, él es más poderoso que yo. Él os va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Si tomamos la palabra bautismo, que viene del griego baptos, pero ¿sabes qué significa?
ya interpretado en el español o castellano que tú y yo hablamos, significa sepultar. Y Juan lo que está diciendo a los que bautizaba: yo a la verdad os bautizo, yo los sumerjo en el agua, pero cuando venga el Espíritu Santo, Él los va a sumergir en poder y en fuego. Ese es el bautismo. Pero te voy a leer otro pasaje que es muy interesante. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Te leo un pasaje más, Hechos capítulo 2, versos 2 al 4. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lengua según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos 2:39. Porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Leo estos pasajes porque estamos hablando llenos del Espíritu Santo. Lo primero es que nuestros cuerpos se constituyen en templos del Espíritu Santo. Lo segundo es que fuimos apartados para ser bautizados con el Espíritu Santo. Fíjese que hoy a todas las denominaciones, o a todas las religiones, si le quieren nombrar, o a todas las iglesias, se dividen. Hay un punto de referencia que las separa: continuacionistas y cesacionistas. Los cesacionistas creen que el Espíritu Santo fue en aquel tiempo para aquella iglesia primitiva, para los apóstoles, pero no creen que es para ahora. De hecho, los cesacionistas, los que creen que cesaron las lenguas, que cesó el bautismo del Espíritu Santo, no tienen un punto de referencia exacto para decir aquí se acabó, aquí se paró, aquí se cerró, aquí se puso el punto de referencia. Porque unos dicen que fue cuando se murió el último de los apóstoles, otros argumentan y dicen que es cuando se cerró el canon, cuando se escribió el último de los libros inspirados por el Espíritu Santo de la Biblia. No tiene un referente. Pero mira, si quieres dejamos eso a un lado. Hay una línea, un punto de referencia. Los que ya no creen que las lenguas sean para ahora, y los que creemos que el bautismo del Espíritu Santo es para ahora. Volvemos a leer Hechos capítulo 2, el verso 39. Ve lo que dice: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Tú y yo fuimos llamados por su gracia para ser salvos, escogidos desde que estábamos en el vientre de mamá, y nos apartó por su gracia. Así es de que el Espíritu Santo es un regalo para ti. ¿Cuántos son salvos? Levanten la mano todos los que son salvos. Mire, todos. Yo te hago una pregunta: ¿nos merecíamos la salvación? Sin embargo, Él nos buscó y nos la regaló. El don del Espíritu Santo es lo mismo, porque algunos no lo reciben, porque ¿sabe qué están pensando? Es que yo no me lo merezco. Es que yo todavía soy medio cochinón, medio malo, medio pecador. Yo no me lo merezco. Y esté eso en tu mente. Es un regalo. Don significa, viene del griego carisma, es regalo. ¿A quién si le regalan algo no lo recibe, no lo acepta? ¿A poco lo va a rechazar? A veces cuando usted y yo vemos unas filas muy largas, lo primero que nos preguntamos, pues ¿qué están regalando? ¿Sí se ha fijado? Porque pues, es regalado, a lo regalado. Incluso hay un proverbio chino: a caballo regalado no se le busca colmillo. Es regalado. Entonces tú y yo no nos merecíamos la salvación, y Dios, desde que estábamos en el vientre de mamá, dijo: a este lo voy a salvar, este es mío, este es para mí, lo escojo por mi gracia, lo tengo apartado para mí, y Él lo va a entender. Y lo entendimos, le entregamos nuestras vidas en genuino arrepentimiento, y fue el momento más maravilloso, un momento indiscutible, irrefutable, porque lo que Dios hizo en nuestra mente y en nuestro corazón no lo puede discutir nadie, no lo puede refutar. Va más allá que religión, es el toque del Creador sobre sus criaturas, es el cariño o una caricia del cielo a los hijos. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Y esto me bendice. Así es de que si nos regaló la salvación, también el bautismo del Espíritu Santo es un regalo para ti. Búscalo, pídelo, y va a llegar a tu vida cuando menos lo pienses. Y no es por méritos, es un regalo, es por gracia,
es para ti, bautizados con el Espíritu Santo. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús para siempre. Dale palmas al Señor en estos momentos. Es una bendición especial entonces estar tratando este tema. Tercer nivel de ser llenos del Espíritu Santo, equipados con los dones, equipados con los carismas del cielo. Vamos a leer una porción bíblica. Vamos a leer en 1 de Corintios el capítulo 12. Quiero que veas esto que es bien especial. Capítulo 12, versos 4 al 11. Reina Valera 60. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Y aquí viene lo bueno, verso 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque éste le es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diverso género de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno, el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y Él quiere dar estos dones maravillosos. Son 12 los que se mencionan. Si me permite, los enumero en 3 categorías, que esto es muy importante. Es importante mencionarlos así, es importante nivelarlos así, equipararlos o agruparlos de esta manera, porque lo entenderemos de una forma mejor. Número 1, conocimiento sobrenatural, sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritus. Número 2, poder sobrenatural, fe, sanidades y operación de milagros. Número 3, comunicación sobrenatural, profecía, lenguas e interpretación de lenguas. Son 3 niveles, 3 grupos que se habla de los dones. Y los dones son regalos también. Viene de la palabra carisma, un regalo para todos los que estamos entregados al Señor Jesucristo. Ahora bien, los dones son para que la iglesia sea construida y sea edificada. Entonces, si vamos en este momento a definir este concepto sobre los dones, viene de la palabra carisma, transliterado de la palabra griega charis, que significa don, regalo, gracia, favor, poder, oficio y misión. Y todo esto lo hace el Espíritu Santo de una forma contundente y de una forma muy palpable. Es el regalo del cielo para todos los que le hemos entregado nuestras vidas a nuestro Señor Jesucristo. Y desarrollándolos, voy al primer grupo de estos dones: conocimiento de forma sobrenatural. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este le es dado por el Espíritu palabra de sabiduría. Este don es indispensable en momentos de crisis, de problemas, de situaciones cruciales y difíciles. Un consejo pertinente bajo el don de sabiduría que viene del cielo resuelve cualquier problema. Es como una decisión salomónica. Si me permite, esto no se adquiere estudiando en las escuelas. Esto no se adquiere leyendo libros. Esto no se adquiere con la experiencia de la vida. Esto es un regalo sobrenatural del que habla la Biblia y que viene del cielo. Sabiduría. Usted y yo hemos tratado con gente que tiene mucha experiencia, y en la experiencia que tiene, cuando le pedimos un consejo, nos dice el consejo que necesitamos, nos dice lo que nosotros no estamos viendo, o que observemos lo que no estamos contemplando, y nos da una solución. Pero esto no es de alguien que por el paso de los muchos años que ha vivido tiene mucha experiencia. De hecho, es bueno que vayas con las personas mayores a pedirles un consejo, porque te van a ayudar. Pero no se refiere a eso. Tampoco se refiere al conocimiento adquirido por los libros que lees, o por las escuelas, o por donde pasas. Se refiere a un regalo de Dios. Y el ejemplo más claro es que este regalo te resuelve problemas.
En el tiempo del rey Salomón, cuando Dios lo escogió para que reinara en lugar de David su padre, Dios le da una revelación en sueño, porque es un sueño el que tiene el rey Salomón. Antes de empezar con el reinado y con toda la responsabilidad, tiene un sueño, y Dios en el sueño le dice: ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que te dé? Algunos están pensando mucho dinero, otros tal vez están pensando poder para hacer lo que yo quiera. Pero él ni le pidió dinero ni le pidió poder. Dijo: dame sabiduría para dirigir a este pueblo. Y es impresionante. Ya está, ya es el rey. Y dice la Biblia que un día se presentaron en su palacio dos mujeres peleándose por el mismo niño. Se habían aliviado curiosamente en el mismo tiempo, y seguramente que las dos dormían en la misma habitación. Y una de ellas, en la noche dormida, se dio la vuelta, se acostó sobre su niño, lo asfixió, se murió. Pero al día siguiente está peleando el niño que no es de ella, y la mamá original está peleando el niño que sí es de ella. Y llegan hasta con el rey para que el rey delibere. Una decía la verdad y la otra decía mentiras que parecían verdades. A los que dicen mentiras que te convencen, aunque sean mentiras, se les nombra sofistas. Era una sofista. Decía: es mío, por esto y por aquello y por lo otro es mío. Y la otra decía: no es mío. Mira, no había la práctica del ADN, la investigación, la ciencia no estaba tan aumentada, tan avanzada. Entonces las dos están reclamando a su niño. Una es la original, la otra es una sofista que dice las mentiras como si fueran verdades, pero las dos quieren el niño. Entonces Salomón les pide ahí a un sirviente: tráeme una espada, vamos a partir el niño en dos partes, porque es de las dos. Enseguida la mamá dijo: no, dáselo a ella, ella es la mamá. Y Salomón dice: tú eres la madre, toma tu niño y vete. Te resuelve conflictos. Hace falta el don de la sabiduría. Pero luego tenemos algo que es muy interesante, lo que viene siendo la palabra de ciencia. La ciencia, la palabra de ciencia te saca lo que está oculto, lo que solo tú traes en tu mente, lo que solo tú traes en tu corazón, y también te discierne los tiempos, discernir los tiempos, lo que viene en los días futuros, cómo hacer una determinación sabia, cómo hacer planes atinados y correctos. Aquí en días pasados vino el hermano Cuauhtémoc López. Es un hombre que tiene el don de palabra de ciencia y tiene el don de fe, y suceden muchos milagros con él. Aquí hay algunos hermanos que están en la congregación que se acercó y les dijo alguna palabra. Yo les pregunto: ¿les dijo algo que tenía sentido a sus vidas? ¿Algo que marcó su vida? Les dijo eso, y yo no le platiqué nada al hermano Cuauhtémoc. Esa es la palabra de ciencia. Y se necesita la palabra de ciencia para que le dé rumbo a las personas, para que se acerque y le diga: este es tu problema, esta es tu necesidad, y la solución es esta. En días pasados el hermano Cuauhtémoc estuvo en Tijuana, predicó en una congregación que no es la de Leab ni la de Raquel, donde ellos colaboran con sus suegros. Predicó en otra congregación, pero después tienen un convivio, y está en el convivio y entra una amiga de Raquel, y en cuanto se le queda viendo le dice: ven para orar por tu pierna. Y sí, andaba muy enferma de una de sus piernas. Dice Raquel: no, papá, dice, ora por ella, y cae al suelo y empieza a orar, y un tiradero que hizo de todos nosotros, porque Dios lo usa bien poderosamente, la palabra y ciencia, que conoces los problemas, te dice cuál es el problema que estás viviendo, pero junto con el problema Dios lo usa de tal manera que tiene la solución. Hace falta este don. Pero luego tenemos un don más, el discernimiento de espíritus. Este está relacionado con lo espiritual. Este don es de suma importancia en toda congregación y debería estar en muchos de los creyentes, porque este don ayuda a la iglesia a detectar las artimañas, las estrategias de Satanás y los demonios. Pero también ayuda a detectar a los que se infiltran en la iglesia, los que vienen como instrumentos de parte del diablo en diferentes niveles, llámese satánicos, brujos, hechiceros, santeros, adoradores de la Santa Muerte, que de santa, por cierto, no tiene nada. A todos ellos asisten a algunos templos, pero hace falta
que esté el don de discernimiento de espíritus, que alguien lo posea, que lo tenga y que alcance a detectarlo y que se acerque con el pastor y que le diga: pastor, aquí hay un satanista. Es aquella persona que tiene esta camisa o esta blusa de este color. Hace falta. Y usted me puede preguntar: pastor, ¿cómo es que un satanista y un hechicero y un brujo pueden estar en una reunión donde se busca a Dios? Mire, si el ambiente no es fuerte y no es espiritual, y si la presencia de Dios y la presencia del Espíritu Santo no está en esta reunión, ellos pueden estar cómodos y tranquilos. Se recuerda que cuando el Señor Jesús está en su ministerio, fue a una sinagoga y uno que estaba poseído, el demonio se manifestó y lo azotó. ¿Cuánto tiempo tenía asistiendo a la sinagoga? Yo me pregunto. Años. Y no había pasado nada. Pero cuando llega Jesús, el demonio lo azota. Entonces, si no hay un nivel espiritual, y si el Espíritu Santo no está y Dios no se mueve, pues el satanista, el brujo, el hechicero va a estar a gusto. Pero si está la presencia del Señor y está donde Dios se mueve, mire, van a pasar dos cosas. Si está en una reunión donde hay creyentes que tienen el don de discernimiento espíritu, entre paréntesis te digo que los dones no está estipulado ni está especificado que sean nada más para el pastor, que sean para el evangelista, que sean nada más para el maestro de Biblia. No está, no dice, tú no lo vas a encontrar. Lo que quiere decir que ese es un regalo, es para todos. Alguien tiene el don de discernimiento espíritu y viene y le dice: pastor, vengo a darle esta información. Y no lo vamos a exhibir desde el público. El pastor puede bajar o puede mandar a alguien y lo van a sacar para ministrarlo, porque va a ser posicionado. En cuanto lo saquen y empiecen. Ahora, quiere ser libre, en ese momento el demonio lo va a azotar. Lo va a tirar al suelo y va a empezar a hablar bajo la influencia del demonio. Lo otro, si la presencia del Señor es tan fuerte, pues la gente se va a endemoniar. Congreso de jóvenes en Monterrey en días pasados, 11,500 muchachos, y solamente es una representatividad de las iglesias de Asambleas de Dios, porque mandamos poquitos, algunos no mandamos. 11,500 muchachos en uno de los conciertos de Barak, donde cayó la presencia del Señor. Hubo muchachos que allá en los escalones arriba fueron posesionados, pero fueron declarados libres enseguida. Y es interesante que este don esté en las congregaciones, que los dones, que esté la palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritus. Luego vamos al siguiente nivel: dones para ministrar en el poder del Espíritu, poder sobrenatural. El primero que encontramos es la fe. La fe es la puerta, la fe es el don que abre las puertas del cielo para que los demás dones entren en operación, sanidades y milagros. Y esto es bien interesante. Deben suceder milagros, debe manifestarse Dios de una forma sobrenatural. Si vamos y leemos la frase, tiene una semántica exclusiva: dones de sanidades por el mismo Espíritu. Si tú te fijas, no dice don de sanidad, dones de sanidades por el mismo Espíritu, lo que quiere decir que Dios es el médico por excelencia. Lo que quiere decir que se cumple lo que dice Isaías: en su llaga fuimos nosotros curados. Lo que significa que para Dios no hay una enfermedad que sea imposible, que no la cure. Para la ciencia sí. La ciencia, hay enfermedades que no puede curar, o hay enfermedades que no quiere curar, porque eso es la ciencia. La ciencia, hay enfermedades que no puede curar y hay enfermedades que no quiere curar, porque ya tienen el antídoto, ya tienen el medicamento apropiado. Pero te menciono lo siguiente: para Dios no hay ninguna enfermedad que Él no pueda curar, de las que existen y de las que surjan, porque siempre la ciencia se va dando cuenta que hay enfermedades cada vez nuevas. Para Dios no hay nada imposible, porque la fe es el don que abre las puertas de los cielos y se derrama enseguida el poder de Dios, el poder sanador, donde no hay imposible para Dios. Nada absolutamente es imposible para Dios, y Él sigue sanando, y tenemos que creerlo y tenemos que esperarlo. En esta iglesia hay personas que tienen el don de sanidad, los dones de sanidades. Hay personas que Dios usa con los dones de sanidades y han ido a imponer las manos y las personas son sanas. Es Dios quien las sana. Esa es la realidad.
Don de operación de milagros. Los milagros normalmente están relacionados con las leyes de la naturaleza o de la gravedad, a veces con el cuerpo físico también, pero los milagros normalmente están relacionados con las leyes de la naturaleza y de la gravedad. Eliseo tenía una escuela de profetas, el lugar era chico, ya no cabían, dijeron vamos a hacerlo más grande, vamos a traer troncos, vamos a traer madera, vamos a ampliarlo. Y a uno de ellos que pidió una hacha prestada, se le cayó en el agua, quién sabe qué tan profunda. Ah, Señor mío, se me cayó el hacha en el agua y era prestada. Quién sabe por qué siempre en lo prestado caen las desgracias, ¿verdad? Así es de que mejor no pidamos prestado. Y si pedimos prestado, pues hay que ponernos al orden, hay que pagar, hay que responsabilizarnos. ¿Dónde cayó?, dijo Eliseo. Ahí se hundió, las leyes de la gravedad. Y Eliseo da la orden, da la instrucción, hagan esto, y el hacha flota. ¿Tú has visto eso? Eso es un milagro en el tiempo de Eliseo. ¿Tú has visto a alguien que nada con mucha facilidad en el agua, de espalda o de pecho, de mariposa, como sea? Pero yo te pregunto, ¿has visto a alguien que camine sobre el agua? Nada más Jesucristo en el mar de Galilea, y estaba enfurecida, eran unas olas grandísimas y Jesús fue caminando. Eso es un milagro. Las leyes de la gravedad y de la naturaleza dice que se debe hundir, pues Jesucristo caminó sobre las aguas. ¿Tú has visto a una persona que sin un motor, sin subirse a un avión, se eleve de repente de la tierra al cielo y desaparezca? Pues Enoc y Elías desaparecieron, y nuestro Señor Jesucristo. Las leyes de la gravedad dice que todo cae por su propio peso, pero ellos fueron arrebatados al cielo. Esa es operación de milagros. Los milagros existen porque el que está sentado en el trono es poderoso y Él todavía los hace. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús para siempre. Maravilloso es el Señor. Kathryn Kuhlman, cuando Dios le escogió para ser un evangelista del Señor y le prometió que Dios la iba a usar con sanidades y con milagros. Incluso ella aparece en un libro intitulado Los 12 Generales de Dios. Y dice que en una de las cruzadas, cuando ella terminó de ministrar la palabra, dijo: fórmense todos los que están enfermos, que voy a orar por ellos para que Dios los sane. Y muchos no sanaron. Entonces cuando ella terminó, va y le dice al Señor: tú me dijiste que me habías dado el don de sanidades y que ibas a sanar a los enfermos, y no sanaron. Y dicen que Dios le dijo: sí, yo te dije que los iba a sanar, pero yo no te dije que los formaras. Dicen que cuando ella estaba ministrando y predicando, las sanidades empezaban a suceder en el auditorio. Dígame si necesitamos eso o no. A Dios no se le ha acabado el poder. El Dios de esta gran mujer que Dios llamó en ese ministerio ungido es el mismo Dios nuestro del siglo XXI. Todavía deben suceder esas señales mientras estamos en su casa, en el templo, adorando al Señor. Que el Espíritu Santo y que Dios empiecen a mover y que regalen la sanidad a los enfermos. Lo necesitamos. Dicen que ella siempre estaba en un lugar anexo, cerca, pero no había un programa que se tenía que seguir tal y como tenemos una liturgia o un programa, primero esto, después lo otro, y en tercer lugar esto, y en cuarto lugar esto. Ella estaba en un lugar anexo, y cuando el Espíritu Santo le decía: ya, sube ya sus colaboradores y su equipo de alabanza sabían, y subía, y en cuanto subía empezaban a suceder cosas maravillosas. Dios es el Dios de los milagros. Nuestro Dios es el mismo Dios de los 12 generales de Dios, de hombres que Dios escogió para usarlos. Y Dios quiere regalar esos dones a la iglesia, a los creyentes, para que seamos de bendición a las personas que lo necesitan. Sea bendecido el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tercer grupo: comunicación en forma sobrenatural. El don de profecía es un don indispensable en todos los tiempos, ya que la profecía es el mensaje entregado por un hombre a los hombres. Muchas veces es preventivo, otras ocasiones marca un rumbo o una dirección, pero recurrentemente es confrontativo, y el propósito es llamar al hombre o a la mujer al arrepentimiento. Este don es necesario que esté en la iglesia, el don de profecía, que haya mensajes
donde Dios indica qué es lo que se tiene que hacer. Pablo está en Asia proconsular y va a empezar a predicar. Es su segundo viaje misionero. Le llama la atención la cuestión topográfica de Asia proconsular. Le roban el corazón todas las ciudades o los pueblos que están en Asia proconsular. Hoy es Turquía. Dijo, voy a predicar. Pero como Pablo siempre estuvo rodeado de un equipo eminente, muy trabajador, y entre ellos había profetas, uno que se llamaba Agabo. Y viene Agabo y le dice, Pablo, de parte de Dios, dice Dios que no es el tiempo que prediques aquí. Y Pablo no predicó en esa ocasión. Segundo viaje misionero. Está en Misia y intenta ir a Bitinia, y el Espíritu Santo también lo detiene, no es para allá, y terminó predicando en Filipos la palabra del Señor. Terminó ministrando la palabra del Señor y abriendo una iglesia. Por eso cuando usted va a la Biblia hay una carta a los filipenses, porque se estableció una iglesia. Después predicó en Asia proconsular, pero no en ese momento. ¿Cómo necesitamos nosotros esa dirección bajo profecía, que Dios nos dirija? Y luego tenemos las lenguas, género de lenguas. Si analizamos la semántica, pues usted verá de una forma muy maravillosa que hay una dimensión maravillosa aquí en esta declaración y en esta propuesta sobre las lenguas, diferentes idiomas de la tierra o del cielo. Vuelvo a leer 1 Corintios el capítulo 13 verso 1. Si yo pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no tengo amor, pues nada soy. Está hablando que se puede llegar a esa dimensión preciosa, a ese nivel maravilloso. Estamos hablando de algo que es muy importante: lenguas y luego interpretación de lenguas. La interpretación de lenguas, cuando alguien habla en lenguas y luego se calla el que está hablando lenguas, pero luego otro empieza a hablar en el idioma que todos hablan y empieza a interpretarlas, equivale a profecía. Por cierto, ¿cuántos tenemos mucho que no vemos eso? Levanten la mano los que tenemos mucho que hace mucho no vemos eso, que haya lenguas, interpretación de lenguas. Levanten su mano. Que hay un mensaje en lenguas y luego alguien se levanta y lo interpreta. Hace mucho que no lo vemos. Pero ¿sabes una cosa? Dios es el mismo, el Espíritu Santo es el mismo. Debe haber lenguas e interpretación de lenguas. 1982, estamos en la ciudad de Cuauhtémoc, en el auditorio de Club de Leones. Era la convención del Distrito Norte. En las convenciones de nuestros distritos son negocios, y entre los negocios están los informes del superintendente y del tesorero. Y luego, después de los negocios, vienen las elecciones. Las elecciones son para 2 años, donde se elige, la directiva de los distritos se elige por balotas. Se nombra una mesa escrutadora, se ponen las personas para contar las balotas. Siempre cuando empieza la elección se presenta a todos los que pueden ser candidatos factibles, y después de que se presentan se ora por todos, y después de que se ora alguien levanta la mano y dice: señor presidente, para proponer que si uno de los candidatos trae las 2/3 partes en la primera votación, que ese sea electo, si él acepta. Y alguien se levantó y hizo la propuesta, y corren las elecciones y sale el resultado de la mesa escrutadora. Quien estaba presidiendo las elecciones en ese momento era el hermano Teófilo Aguillón, era el superintendente general de nuestra organización. Un hombre sensible al Espíritu Santo, un hombre profundamente refinado. Y cuando le dan a él el reporte, él le dice a la asamblea: son tantos el quórum de los votantes. O sea, el número total de los que están votando equivale a tantos. Pero luego dice: las 2/3 partes son tantos, y el hermano Gilberto trae más de las 2/3 partes. Entonces, en este momento voy a dejarle el lugar al pastor Gilberto Cordero para que nos dé una palabra. El hermano Cordero se levanta y se pone aquí en esta forma y dice: durante mucho tiempo he venido pensando y orando en este momento, meditando en este momento. Les agradezco, piensen en otro líder. Y en ese momento se levanta una hermana de allá atrás hablando lenguas, y ella misma las interpreta. Todos percibimos que aquello no venía directamente de Dios, pero el hermano
Teófilo Aguillón, como era un hombre muy sensible al Espíritu Santo, pero muy refinado, dijo solamente de forma muy acertada: dejemos que el Señor nos confirme esto. Y se levanta acá de este lado así, el hermano Margarito Ábalos. Todos sabíamos que el hermano Margarito Ábalos acababa de terminar con un ayuno de 40 días y 40 noches. Se levanta hablando en lenguas y señalaba para acá, para el altar, mientras hablaba las lenguas. Termina de hablar las lenguas y se sienta. Yo estaba de este lado, en la orilla de las sillas, y enseguida de un servidor estaba el indio yaqui Damián Bogorques. Y se levanta el indio yaqui y señalando igual al altar: he aquí yo te he puesto por líder de este pueblo, y así dice Jehová el Señor: a donde quiera que vayas no prosperarás. Se sienta el indio yaqui, se levanta el hermano Margarito, y a mí se me quedó la pronunciación de aquellas lenguas. Eran las mismas lenguas. Y me dice el indio yaqui aquí en mi oído, dice: son las mismas, es el mismo mensaje. Yo le digo: levántese y dígalo. Recuerdo que el indio yaqui me dice: no, el hombre ya entendió. Dice el hermano Cordero que al hermano Chávez, que era el tesorero, se le abrieron los ojotes. Dijo: ¿y ahora qué va a hacer? Dice: pues tengo que pedirle perdón al auditorio y tengo que pedirle perdón a Dios. Hermanos, dice el hermano Cordero, toma el micrófono, dice: nunca en mi vida había escuchado yo Dios hablar tan claro. Perdónenme, y le pido perdón a Dios, y estoy listo para ser su líder. Después, pasados los días, confirmamos que el hermano Cordero había jugado para ser pastor de una iglesia en Indianápolis y había ganado. Ya él y toda su familia tenían papeles arreglados, ya se iban, pero Dios lo detuvo en el camino. Lenguas e interpretación de lenguas marcan el rumbo. Necesitamos, hermano, que los dones estén vigentes entre nosotros. Son un regalo para nosotros. Necesitamos que se mueva. Necesitamos decirle: dame estos dones y estoy listo para recibirlos. Cuarto nivel, el fruto del Espíritu. Quiero que vea esto, y voy a pedir al grupo de alabanza, si es tan amable, de venir a este lugar. Mas el fruto del Espíritu, voy a leer Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23. Aparece en sus pantallas. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Cuéntelos y usted se va a dar cuenta cuántos son. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Son 9. Cuando hablamos del fruto del Espíritu, es el cambio del carácter. El cambio del carácter en los hijos de Dios nos convierte en catedrales del Espíritu Santo. Y la gente puede decir: esa persona algo tiene que yo no tengo. Esa persona es diferente. Esa persona destella o refleja algo que yo no tengo. El fruto del Espíritu, se los vuelvo a repetir, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Abordo 2 de ellos. La esencia del cielo es el amor. Y el amor es lo que debe estar en el corazón de todos los creyentes, porque es lo que está en el corazón de Dios, el amor. Y les menciono los parámetros que nosotros tenemos en la ley de Moisés. Fíjese lo que se dijo. Libro de Mateo capítulo 5 versos 43 al 46. Esta es la otra orden que dio Moisés hace mucho tiempo: amen al prójimo y odien a su enemigo. Pero Cristo Jesús, fíjese lo que dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os persiguen y os ultrajan. ¿Usted entiende esto?
¿Es fácil esto? Por supuesto que no. Cuando alguien nos la hace, lo primero es que me la va a pagar. Me la hizo y me la paga. Pero luego vamos a leer lo que dice más abajo. Ahí va a estar en la Reina Valera 60, pero si tienes Aret del verso 45 en adelante, la traducción en lenguaje actualizado está mejor. Así demostrarán que actúan como su Padre Dios que está en el cielo. Él es quien hace que salga el sol sobre los buenos y sobre los malos. Él es quien manda la lluvia para el bien de los que lo obedecen y de los que no lo obedecen. ¿Usted entiende esto? Hay malos en este mundo, muchos malos. Menciono solamente un ejemplo: sicarios que por dinero han sumido en el dolor a los papás o desaparecieron a sus hijos. ¿Usted se ha puesto a pensar lo que pasa en esas mentes, lo que hay en esos corazones? Si hay muchos malos. ¿Entiende usted el concepto del amor y entiende usted el corazón de Dios, que hace que el sol salga sobre los buenos y los malos? Regala el oxígeno a los buenos y a los malos. Nos dio unos pulmones para que existamos y no nos muramos, a los buenos y a los malos. Los que pasaron por el COVID y tuvieron que utilizar el auxilio de oxígeno y de otras cosas, se dieron cuenta que Dios nos regala las cosas gratis. Se dieron cuenta lo difícil que es. Hace llover sobre buenos y sobre malos. No es fácil. Pero el fruto del Espíritu, el que forja el carácter del creyente, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ahora yo entiendo por qué Jesús, cuando sus verdugos, los que lo azotaron, los que lo escupieron, los que le mesaron la barba, los que le arrancaron la barba a jalones, los ve que se están repartiendo su ropa sarcástica y burlonamente, y se les queda viendo. Dice: Padre, perdónalos. Orad por los que os persiguen y os ultrajan. ¿Será fácil? Como que a veces nos dan ganas de decir: Señor, que le caiga un rayo del cielo. Pero decir: Padre, perdónalo, bendícelo. El fruto del Espíritu es el carácter del que está sentado en el trono, formado en estos estuches de barro que son frágiles y débiles. Es lo que hace. Y aborda uno más de ellos: fe. No es la fe pistis, la fe que nos llevó al conocimiento de la salvación. Tampoco es el don de fe que abre las puertas de los cielos para que entre la sanidad y para que entren los milagros. La fe aquí se refiere a fidelidad. Fidelidad, convicción, estabilidad, carácter para mantenerse en los caminos del Señor. Fíjese que mucha gente se ha alejado de los caminos del Señor porque ve faltas en otro, pero resulta que él también las tiene o tiene peores. ¿Y sabes por qué se alejó? No es porque ve las faltas en el otro. Le hizo falta fe, le hizo falta fidelidad, le hizo falta lealtad. ¿Quién lo da esto? El Espíritu Santo. Yo sé que usted y yo conocemos personas que se han alejado de los caminos del Señor y te dicen: ¿por qué te alejaste? Puros hipócritas. Lo dicen de aquí, lo dicen de otras iglesias. Puros hipócritas. Dicen que una ocasión le dijo un creyente a su pastor, le dijo: ya me voy de la iglesia. ¿Por qué te vas? Porque hay puro pecador, puro hipócrita. ¿Y a cuál iglesia te vas a ir? A tal iglesia. Y le dice: no te vayas, la vas a echar a perder. Hay gente que se aleja de los caminos del Señor porque se le hace que hay puros hipócritas. No ese es el problema. El problema es que su fe está enclenque, es que no tiene fidelidad, es que no tiene convicción. A usted y a mí nos salvó el Señor.
y nos tenía designados y escogidos desde que estábamos en el vientre de mamá. Así es de que hay que permanecer firmes en las buenas y en las malas. Cuando alguien se aleje del Señor y le eche la culpa a otro, le eche la culpa a la iglesia, tú nada más di: el fruto del Espíritu Santo no estaba forjado en él. Su fe, su fidelidad no estaba trabajada. No dejó que el fruto del Espíritu estuviera en él, que la fe fuera forjada, que su fe, su fidelidad fuera forjada. El grupo de alabanza nos dirige en adoración. Bendito el nombre de Cristo Jesús para siempre. Aleluya. Llenos del Espíritu Santo, somos templo del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo, bautizados con el Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo, los dones son para ustedes. Que haya dones, que Dios nos use con los dones. Llenos del Espíritu Santo, que el fruto, que nuestro carácter sea cambiado. Es el fruto del Espíritu. La palabra de Dios y el Espíritu Santo son los que van forjando el carácter de un genuino cristiano.